Saludos mis queridos amigos de Red Democrática, bienvenidos a un nuevo programa esta semana con un especial para analizar a profundidad qué es lo que está pasando en la Caja Costarricense del Seguro Social. Vamos a tener diferentes perspectivas, la parte del análisis político integral de lo que está pasando, el análisis jurídico, el análisis de fondo de lo que puede estar ligado a otros contextos del acontecer nacional que también están en el ojo del huracán y por supuesto análisis complementarios que podemos tener sobre la hoja para poder tener una lectura mucho más integral de lo que está pasando. Ya hemos visto pros y contras de las teorías de lo que pasa en la parte técnica, pero alrededor de eso hay mucha tela que cortar. El día de hoy empezamos esta semana de análisis con don Gustavo Araya Martínez, analista nacional muy conocido, amigo de Red Democrática, y que por supuesto usted sabe, don Gustavo, esta es su casa, así que bienvenido de nuevo. Muchísimas gracias. Más bien, muchas gracias a vos, Jonathan, por considerarme y bueno, para echarle un ojo a esta realidad nacional cada vez más compleja. Muy compleja, Gustavo, porque no solo no se están apagando incendios que van apareciendo porque hay un incendio nuevo que deja el anterior atrás, pero sin apagar, y eso nos está poniendo un contexto bastante álgido, muy sensible, que se nos puede hacer una bola de nieve más grande de lo que debería. Así es. Bueno, ¿qué puedo decir? El criterio que acabas de expresar como colega, con solo la introducción, ya da noción a las personas que nos escuchan de que esto tiene varias dimensiones. El tema de la caja, sin duda alguna, representa un hito, es un parteaguas para el gobierno. Habrá un antes y un después del tema del caso Barrenador, que sea un elemento absolutamente estructural y que vaya a traer la debacle del gobierno y tal, eso es otra historia. Pero sin embargo, sí podemos decir que ha empezado una nueva etapa de esta administración con el caso Barrenador y que tiene tanto implicaciones para la dimensión del análisis político de lo jurídico, el análisis político propiamente dicho y el análisis electoral que también está implicado en este caso. Igual vamos también, Gustavo, a analizar el contexto y la vinculancia de este como uno de los cuatro o cinco ejes más sensibles, cuál es la relación socialmente hablando de desestabilizar, debilitar, poner en entredicho la integridad técnica de la caja a la par de lo que pasa con seguridad, a la par de lo que está pasando en vivienda, a la par de lo que está pasando en educación. Es uno de los pilares más sustanciales de la democracia costarricense y por eso es que sacamos esta semana para poder verlo desde todas las aristas posibles. ¿Qué, a ver, cómo podemos empezarlo? ¿Qué reacción, qué sensación te queda cuando ves al OIJ allanar junto con la Fiscalía desde la casa de la presidenta de la Caja Costarricense del Seguro Social, la gerente general, los directivos? Dicen que en el gobierno que se actuó muy rápido y parece que eso sería un pecado, más bien que dicha que se actúa rápido, Sí. pero dicen que se actuó muy rápido y que ni siquiera se ha erogado un solo colón y pues para los que hemos estado en alguna parte de la función pública con solo el acto de la firma ya hay un entramado que hay que revisar legalmente hablando y pues es mucho lo que hay en la tela de la Caja del Seguro Social, pero ¿cuál fue tu sensación al ver todo este contexto inicial de los allanamientos? Bueno, te agradezco la pregunta así de contexto porque de años que nos conocemos, sabes que normalmente acudo por formación, tanto como vos lo sabes, por formación profesional. eh, en ciencia política nos vamos primero a los hechos, ¿verdad? Vamos a la parte que es comprobable. Esto no es sujeto a percepciones, esto no es un asunto de tendencias ideológicas, de tendencias partidarias, no tiene que ver nada con posiciones si le gusta o no le gusta el gobierno, eso es completamente independiente. Vámonos a los hechos. Hecho número uno, se desarrolla un lunes a principios de la mañana 28 allanamientos.
Eso es un hecho contundente. Esto no se trata de una visita a uno, dos, tres o cuatro lugares. No, no. Se trata de 28 allanamientos ejecutados al unísono entre la Fiscalía y el OIJ. Eso deja ver que es un hecho contundente de que efectivamente se estaba actuando ante un caso grande, ante un caso de dimensiones importantes. Nada más para acordarnos, en el caso de la UPAT se hicieron 12 allanamientos. Para acordarnos del caso de la Trocha, fue una decena de allanamientos también. En este caso son 28 allanamientos, que junto con los 26 allanamientos en el caso de el Ministerio de Salud se configuran en, digamos, los casos de índole institucional más relevantes en por lo menos en los últimos 30 días. Entonces, independientemente de qué es lo que creamos, hubo 28 allanamientos. Eso no nos lo saltamos con garrocha, eso significa que había un caso grande. Número uno. Número dos, como bien lo señalabas, esto implicó hasta la presidencia de la Caja Costarricense del Seguro Social. Esto nos lleva a pensar que efectivamente eso es un hecho contundente. Se fue detrás de ella, se le allanó la casa, su apartamento en un edificio lujoso en San José y ella no se encontraba y entonces se presenta, otro hecho contundente, se presenta ante las autoridades judiciales en la zona sur. Es un hecho contundente de que si ella hubiese tenido alguna situación que ella conociendo, siendo ex magistrada, suplente del Poder Judicial, sabiendo de qué se trata, ella misma va a primera hora de la mañana, 6 de la mañana, va y se entrega. ¿Se entrega para qué? Para que se le tome testimonio. Eso es un hecho. Entonces ella sabe que está implicada y como costarricenses sabemos que está implicada. No hay forma de esto de decir, no, es que probablemente tienen sospechas. No, 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 no. Está siendo investigada. Y punto número tres, eh, a mí me llama la atención poderosamente que luego de toda la explicación que se diera desde gobierno, buena, mala, bonita o fea, eso es otra historia, eh, se señalara que primero se investiga y luego se allana. No, no, cuando se está haciendo un allanamiento es porque ya se hizo una investigación, es porque ya hay indicios suficientes. Entonces, aquí me llama la atención que, y esto es un hecho contundente también, hubo una persona funcionaria que borró 300 correos al menos de una cuenta de correo. Entonces, esto se trae abajo cualquier idea de que lo que había era una sospecha. No, no, Una no. conspiración. Alguien, exacto, alguien temiéndose algo decidió borrar evidencia. Si nada estuviera pasando, es lógico que nadie borra nada, que nadie toca nada. No, no, investíguelo. ¿Por qué se borran más de 300 correos en una cuenta, de las cuentas en la Caja Costarricense de Seguro Social? Porque hay algo. Ya eso da noción de que hay algo. Y cuarto elemento, como bien lo indicas, la Contraloría General de la República lo dio a conocer, ¿verdad? Que efectivamente ya 9 de los 10 contratos que se tenían estaban operando, ya estaban firmados, o sea, ya era un acto consumado. No tenemos que esperarnos a que el ladrón, por ejemplo, en un caso mm, para hacer el parangón, ¿verdad? No, no Claro. estoy culpando ya a las personas de previo, pero ante una sospecha de un delito, uno no tiene que esperarse que un ladrón llegue y mate a una persona para saber que estaba con un arma y le estaba amenazando. Ya el intento de homicidio ya es un acto delictivo. O igual con el caso de una persona que se mete a una casa a robar, no tiene que llevarse el dinero, las joyas o hacer algo más para saber que se metió en propiedad privada. Entonces, aquí hay una consumación ya de un presunto delito y que las autoridades judiciales decidieron darle curso. Eso me parece que es lo principal que hay que tener en consideración, digamos, como el gran contexto de lo que está sucediendo, porque son hechos contundentes. No podemos negar, no podemos decir de repente no hubo 28 allanamientos, no podemos decir de repente no estuvo implicada la presidencia ejecutiva, y no podemos decir que todo está tan claro como el agua porque ya hubo evidencia de que se borraron pruebas importantes
en un caso que está siendo investigado. Gustavo, el gobierno, Casa Presidencial, el miércoles hablaba incluso, y el martes, de abuso de poder incluso de la Ujú, Fiscalía en, para poder tramitar este caso y dirige toda su batería, su fuerza contra la Fiscalía y intenta debilitar la credibilidad que ésta pueda tener ante la sociedad para ujú, poder generar su derecho de defensa, podría decirse. El tema ujú. es que producto de eso, no estoy diciendo que fue orquestado, no estoy diciendo que lo mandaron a hacer, fue que después de estos señalamientos, incluso se dan amenazas de muerte contra el fiscal y contra el presidente de la Asamblea Legislativa. Estas aseveraciones son delicadas. Incluso un diputado de la República hace un llamado de que al presidente se le tiene que abrir una causa por este tipo de manifestaciones que van contra la paz social. Así es. Eh, y vamos por partes, de nuevo, Jonathan, y a todas las personas que nos están escuchando y viendo. El primer elemento, ya es habitual en el gobierno que cuando tiene una diferencia con algún tipo de situación, ataca de manera personal. Lo ha Ujú. hecho con la Contralora General de la República, lo ha hecho con las magistraturas, lo ha hecho con las diputaciones, lo ha hecho ahora con el fiscal general de la República, lo ha hecho contra analistas, lo ha hecho contra... Siempre es habitual. Vamos a ver, se dice que cuando no hay argumentos, esto es, no lo digo yo, lo sabemos todos, y en política y en comunicación política, vos que también sos experto, sabemos que cuando hay ataques personales es porque los argumentos se han acabado o no existen. Entonces, ¿por qué atacar personalmente? Porque efectivamente no hay elementos reales de justificación para, digamos, adversar una determinada posición. Entonces, los argumentos ad hominem aparecen como el ataque natural cuando efectivamente no hay argumentos. Eso, número uno, eso es un hecho. Ahí está. Nadie tiene por qué decir, es que el fiscal le cae mal. No, no, no. Eso independientemente, si al fiscal le cayera mal el presidente, si el fiscal estuviera actuando mal, si lo que fuera, bueno, ahí están también los tribunales de justicia. Bueno, ahí también podría incluso hacer hasta una denuncia internacional de que está siendo perseguido, cosa que no me extrañaría próximamente. Pero bueno, Le estás dando ideas. de momento ahí está. Lo otro es que también no ataca a la persona que está de juez instruida para el caso, sino que le dice al juez que no se deje de la fiscalía. Le está diciendo al juez algo que normalmente los jueces no hacen. Si hay alguien que conoce el funcionamiento del Poder Judicial, claramente el presidente no es uno. Pues, Si saben el conocimiento del Poder Judicial, saben que en Costa Rica la Corte no es necesariamente la posición de la sala no tiene necesariamente la posición de la judicatura, la judicatura no tiene necesariamente la posición del Ministerio Público y el Ministerio Público no tiene tampoco la decisión ni interviene con la defensa pública. En así Costa es. Rica tenemos 5 actores importantes en el sistema judicial y todos tienen absoluta independencia unos de otros. Entonces, decirle a un juez que no se deje dominar por el fiscal es como decirle, no sé, al sol que deje de brillar. No tiene ningún absoluto sentido. Es una absoluta, perdón, pero es un absurdo, podría calificarse aún peor, pero es una estupidez desde el punto de vista argumentativo. Ahora bien, esto lo que denota, y aquí sí va en el análisis político, es que hay una suerte de mm, desesperación y urgencia en el caso visto. Primero, vamos por partes. Sucede muy temprano en la mañana y si las personas se van, estos son de nuevo hechos, no son interpretaciones. La primera que responde mediante entrevistas a diferentes medios es la señora Pilar Cisneros. Ensayó alrededor de entre 5 y 8 mensajes claves en los cuales evidentemente ella no tenía todos los argumentos, no tenía todos los conocimientos, no tenía todos los elementos para poder haber emitido lo que dijo. Sin embargo, se atreve a decirlos a manera de ensayo para ver de qué manera obtiene una respuesta temprana
especialmente el chavismo, ¿verdad? O sus seguidores. Dos, hay un video de una respuesta por parte de la ministra de la Presidencia, doña Laura Fernández. Laura Fernández repite algunos de los argumentos señalados por doña Pilar Cisneros, lo cual evidencia que el gobierno no tenía los elementos, que el gobierno no tenía los argumentos ni los hechos necesarios para dar respuesta, sino que ensaya algunas posibilidades para poder hacerle frente a la situación. Y finalmente, hasta el miércoles se da la conferencia de prensa y el presidente repite de nuevo la misma argumentación, entre las cuales se encontraba lo que estaba señalando. Punto número uno. Dice que hubo abuso de la fuerza, abuso de autoridad, donde se le metió, se le sometió a la fuerza, se le obligó a doña Marta a subirse a una perrera. Sabía ella, es más, por imposibilidad material, se sabía que no había vehículos disponibles en la zona donde ella se entregó. Entonces, que la transportaran en Perrera era la única opción. Si yo hubiese estado en otro lado en San José, se le hubiera trasladado en otro vehículo que uno era ese, que era el único que estaba disponible en aquella zona. ¿Por qué se encuentra doña Marta tan cercana a la frontera? Bueno, ahí hay especulaciones. ¿Por qué doña Marta recurre tan pronto se da cuenta de que estaba siendo allanada su casa o antes incluso? Bueno, porque probablemente hubo filtraciones y se le advirtió de previo. Si ella no hubiese estado tan largo, no se hubiera trasladado en Perrera. Es el único argumento que tienen. Y es más, ¿por qué no se le puede trasladar a una persona en Perrera si es el único vehículo disponible? ¿O por qué no se le puede trasladar en Perrera? ¿Tienen alguna diferencia las personas que ocupan cargos públicos para ser tratadas de manera distinta al resto de las personas costarricenses que estamos en el país? No, pero bueno, ese es un argumento que se cae precisamente por ese lado. Y dos, Incluso, Gustavo, disculpa que te interrumpa, claro, incluso el abogado de la presidenta de la caja o la misma presidenta, por el cargo que ella tuvo, podría haber notificado al fiscal general o al director de la OIJ: estoy entablado, voy camino a Goicoechea, díganme a dónde me por presento. ejemplo, Yo llego por ejemplo. directamente, Por ejemplo, me encuentro camino a Goicoechea, voy, deme 8 horas, deme 4 horas, deme 2 horas, deme una hora para voy de llegar. camino y ya. Exacto. Ella tiene la forma de comunicarse, no está incomunicada, puede hacerlo a través de un comunicado oficial entre instituciones y demás. Tienes absolutamente toda la razón. Ahora bien, eh, se ensayan varios mensajes. Los mensajes son de abuso de autoridad, los mensajes son en contra de la fiscalía, los mensajes son en contra del proceso, los mensajes son varios mensajes, todos los ensayan para ver cuál de todos pegan porque no tienen la menor idea de qué es lo que está sucediendo, los tomó por sorpresa. Yo hice incluso hasta la broma, lo reconozco, de que el presidente probablemente, como habitualmente sucede, estaba sin salir de su casa antes de las 10 de la mañana y entonces pasa lo segundo. Y lo segundo también es absolutamente relevante. Es tal el nivel de desesperación o de urgencia del gobierno que el presidente pasa la raya, una raya muy, muy delgada que existe entre, vamos a ver, no se puso a la disposición de las autoridades, no dijo que estaba el gobierno para servirle a la investigación que se estaba realizando. Ojo, con una investigación que desató 28 allanamientos. No dijo siquiera que doña Marta no tenía razón de haber sido tomada por sorpresa, etcétera, etcétera, etcétera. No, no. Lo primero que dice es, ella es víctima. La coloca completamente en el otro extremo. Y dos, la emprende contra el fiscal de no personal, contra don Carlos Díaz, le dice que está al mando de otras personas, que hay personas que lo manejan, y cuando una periodista le pregunta, que quiénes son las personas que manejan a don Carlos, dice que no tiene pruebas y que no tiene dudas. Esa es la poca seriedad con la que maneja el presidente este tema. Estamos hablando de un tema de corrupción, de presunta corrupción, y no cualquier corrupción, una que es la más alta corrupción que se haya presentado en términos de monto en los últimos años. Estamos hablando de 124.000 millones de colones. Eso no es una cifra cualquiera. No es que se robaron 1.000 pesos. No es que se robaron, no, no. 124.000 millones de colones. Entonces, paso número tres. Resulta que el presidente rompe otra franja mucho más delgada todavía.
y es que en lugar de ponerse a la disposición de las autoridades, en lugar de esperar prudentemente antes de hacer cualquier aseveración y emprenderla contra cualquier funcionaria o funcionario público, le dice a las y los costarricenses que espera de alguna manera o que está pendiente de alguna manera de que las personas se subleven o se levanten o se manifiesten en contra de la acción judicial. Acordémonos aquí que en Costa Rica existen tres poderes de la República, no solo uno, no es solamente el presidente de la República, también es el poder judicial, es el otro poder importante en el país, y está el poder legislativo, es el otro poder importante en el país. Entonces, cualquier cosa que suceda con los otros dos poderes de la República, el presidente debería de guardar el respeto suficiente y la cautela suficiente para no generar una crisis mayor. Ahora bien, ¿por qué está creando una crisis mayor? Porque efectivamente le funciona en términos de ese llamado que muy atinadamente don Eliezer Feinstein consideró que era peligroso que estuviera haciendo un llamado a la sedición. Así es. La sedición es un delito, es uno de los máximos delitos que están señalados en la Constitución política de este país, y si lo comete el presidente de la República, sería la primera vez en la historia del país que un presidente llama a sedición. Eso sería historia nacional de Latinoamérica y del mundo, porque no ha habido casos de presidentes que hayan llamado a la sedición, a no atender el ordenamiento jurídico y constitucional del país. Eh, Eso me parece que es de una gravedad altísima, y es de lo más grave que haya sucedido, porque si él se queja de que Costa Rica lo que existe es una dictadura, bueno, que presente las pruebas, que lleve a cabo el proceso, que haga las medidas suficientes y que efectivamente enfrente con pruebas dónde es que está la dictadura en Costa Rica, porque lo que ha hecho de momento es decir que los áreas, que el Poder Judicial, que la Asamblea Legislativa, que los ticos con corona y todo, pero como diríamos normalmente, se ha vuelto pura paja, porque no ha hecho ni una sola transformación institucional en el país. Ni una sola transformación institucional en el país no ha sometido a este país a señalamientos serios con pruebas en donde demuestre que efectivamente lo que tenemos no es una democracia, sino un sistema que está beneficiando a unos pocos de manera autoritaria o dictatorial. Gustavo, hay otro elemento después al final, al puro final de la conferencia de prensa, que llamó mucho la atención porque primero fue un resbalón del presidente, el equivocar el apellido de la Marta, la cual iba a aplaudir, pero Ujú, cuando ya rectifica, no solo muestra el respaldo, que hay formas de mostrar respaldo a un funcionario, sino que cierra filas completamente a favor de la presidenta de la Caja, casi que poniendo a todo el gabinete a aplaudir, de hecho lo puso a aplaudir, y ujú, a partir de ahí a generar un proactivismo en función de ella y de lo que se ujú, estaba haciendo, incluso señalando que si se traía abajo lo que se había decidido, la tercera parte de los asegurados de la caja iban a terminar sin ningún tipo de atención de salud, ujú, generando igual más controversia y más pues furor o preocupación de las personas. Eh, Jonathan, ¿qué pensaría la población costarricense si doña Laura Chinchilla hubiese aplaudido o le hubiera pedido a su gabinete que aplaudiera a las múltiples personas que fueron señaladas y que ella misma fue a la fiscalía a denunciar, ella personalmente? Esto es un caso inédito. Fue la presidenta Laura Chinchilla, la gente le atribuye la trocha. Lo que pasa es que Ella fue la tenemos que una memoria muy... denunció. Ella fue la que denunció. Entonces, bueno, ¿qué hubiera pasado si además de denunciar, imagínense qué extraño hubiera sido doña Laura Chinchilla diciendo que su gabinete su gabinete y su fracción legislativa que estaba presente le dé un aplauso a las personas que cometieron las presuntas irregularidades? ¿Qué hubiera sucedido si Luis Guillermo Solís le pide a su gabinete y a su fracción legislativa que le hubieran dado un aplauso a un Juan Carlos Bolaños, que le hubieran dado un aplauso a un Mario Barrenechea, que le hubieran dado un aplauso a, no sé, las personas que se vieran involucradas en ese caso? ¿Qué hubiera pasado si Carlos Alvarado le hubiera pedido un aplauso a su gabinete
y a sus diputadas y diputados para que aplaudieran al equipo de trabajo que estaba con él en Casa Presidencial desarrollando el proyecto de la UPAT. Creo que eso hubiera llamado muchísimo la atención y hubiera sido, digamos, no solamente un acto de presunta corrupción, sino además un cinismo del mayor que hayamos visto en la historia. Bueno, ¿por qué este gobierno se atreve a que, habiendo elementos suficientes para dar persecución por un caso de irregularidades en la Caja Costarricense del Seguro Social, se permite aplaudir a las personas involucradas? Eso, digamos que es de estudio, todavía faltará mucho que decir al respecto, porque es de analizar con muchísimo cuidado qué es lo que realmente sucedió con ese aplauso. A mí, personalmente, lo que me llama poderosamente la atención, Jonathan, no es solamente el aplauso. Digamos que el aplauso ya de por sí está mal. Ujú. A mí lo que me llama la atención es que, habiéndose equivocado en el nombre, a nadie del gabinete y a nadie de las diputaciones se le ocurrió siquiera dudar, De sino que aplaudir. aplaudieron. O sea, Rodrigo Chávez dice en Costa Rica que que aplaudir a Hitler y probablemente el gabinete le aplaude. O que hay que aplaudir a un asesino o hay que aplaudir a cualquier otro delincuente y hay que aplaudir. Es que eso, digamos, llama poderosamente la atención. ¿Cómo no se pone en tela de juicio el llamado que está haciendo el presidente y se acata su voluntad sin discusión, sin miramiento, con un nivel de servilismo nunca antes visto en la historia del país? A mí eso me llama poderosamente la atención porque efectivamente demuestra que hay o un temor muy terrible o un fanatismo muy terrible dentro de su propio gobierno, o ambos. O ambos. Sin duda alguna, el gremio de la ciencia política vamos a tener mucho que revisar de todos estos años porque sí hay muchos indicadores que se salen de la identidad costarricense y Absolutamente, del entender de la democracia como siempre la hemos visto. El- absolutamente. Gustavo, hay elementos que generan duda dentro de estos 2 años y medio de gobierno, pero que con este caso se sube el tono, los decibeles del ruido suben y es esa animadversión contra la autoridad. Y eso, ese llamado a desobediencia o a enfrentarse o a no respetar la autoridad que se ha estado generando en caso de la Contraloría, que es un ente estatura constitucional, en la parte de la Fiscalía, que es un ente con la investidura de otro poder de la República, que es contra los diputados, que es otro poder de la República, que es contra básicamente el que no piense como él. Y eso se está reproduciendo socialmente dentro de su apoyo duro, que sigue Ujú. siendo alto dentro de las encuestas que se marcan, pero más allá de si es poco o mucho, lo que llama la atención es el, el camino que ha estado trazando para poder generar una impresión de lo que debería estar pasando en el país y de lo que él ve en el país y que quiere que todos lo vean. Y hacia el entender por qué pasa eso, podríamos volver la cara hacia donde él fue muchos años, el pues, representante de un organismo internacional allá en Asia y de la forma de gobierno en que allá se genera, la forma de actuar allá y la forma en que se genera la reacción del poder contra quienes adversan el poder. Y me parece que ahí puede estar parte del secreto de por qué él insiste, insiste e insiste en llamar canalla a quien no está, de echarle la culpa a todos los que no han estado y de generar esa confrontación contra quienes quieren mantener el Estado de Derecho tal como lo conocemos. Sí, acordémonos de que en Indonesia estuvo hasta hace no poco Duterte con una tendencia bastante, digamos, poco democrática, para decirlo así, pese al nombre de su partido, ¿verdad? El Partido Democrático, de alguna manera, perdón, el Duterte es de Filipinas, el Duterte de Indonesia.
que pese a estar en el poder, eh, digamos, el desarrollo de la práctica no necesariamente fue la más democrática. No sé si se por ósmosis o por admiración o por lo que fuera, esas prácticas también fueron tomadas por don Rodrigo mientras estuvo en el Banco Mundial. Lo cierto del caso, Jonathan, es que eh, el argumento central de los postulados del chavismo aquí en Costa Rica se caen uno a uno en todo momento. Vamos a ver. La violación a la libertad de expresión es la primera vez en Costa Rica que se da. Quien diga que La Nación, que CRO y que estuvieron de acuerdo con los partidos políticos tradicionales, miente horrorosamente y no tiene pruebas para hacerlo. Quienes descubrieron los casos de los expresidentes, en los casos Caja Fichel y Alcatel, quienes descubren los casos de El Cementazo y quienes descubren los casos de la UPAD, son efectivamente los medios de comunicación en Costa Rica. O sea, si hay algo que han hecho bien los medios de comunicación es efectivamente en Costa Rica luchar contra la corrupción. Entonces, esa historia es nada creíble porque no existen pruebas o evidencias, todo lo contrario, existen pruebas en contrario de que los medios de comunicación no han estado cercanos al poder en Costa Rica. Número uno. Número dos, si fuese cierto que hay un contubernio entre los partidos políticos tradicionales y los partidos políticos, perdón, y el Poder Judicial, eh, pues bueno, ni don Miguel Ángel Rodríguez hubiese tenido que luchar y lidiar con un proceso larguísimo de judicial que le llevó buena parte de toda su vida desde 2004 para acá, ni don Rafael Ángel Calderón tampoco hubiese tenido que recurrir a la justicia internacional, a la Corte Internacional de Justicia, para poder lidiar con su eh, inocencia. Tampoco, hagámoslo directo. Tampoco un expresidente se hubiera ido 10 años de Costa Rica si todo hubiera estado en orden y hubiese tenido un contubernio con el Poder Judicial. Entonces, las pruebas demuestran que efectivamente en Costa Rica puede ser lenta la justicia, que puede tener fallas enormes la justicia, pero que finalmente la justicia ha demostrado independencia del poder político, lo ha demostrado. Ahora bien, por otro lado, me parece a mí que este tinglado entre el supuesto contubernio que existen entre los poderes, lo que existe supuestamente con los medios de comunicación, se termina de caer en el argumento chavista cuando nos damos cuenta de que efectivamente la Sala Constitucional, el Poder Judicial, la propia Asamblea Legislativa ha apoyado a este gobierno y no en pocas ocasiones, o le ha dado la razón. Los eurobonos, la Asamblea Legislativa, gracias a lo cual el gobierno logró cumplir con sus metas macroeconómicas. Y no hay que olvidarlo. La Sala Constitucional le ha fallado en varias ocasiones de manera favorable a los intereses de Rodrigo Chávez, por lo menos a los intereses que ha tenido con respecto a ciertas políticas públicas. Y los medios han sabido reconocer en algunos casos algunos elementos que pareciera que no ha hecho tan mal. No los llamo logros, porque desgraciadamente en Costa Rica, ni en educación, ni en salud, ni en infraestructura, ni en ambiente, ni en seguridad, estamos bien. Este gobierno ha empeorado en todos y cada uno de esos elementos. Ahora bien, lo que señalas es fundamental porque me lleva al otro gran elemento que quería tocar, que tiene que ver con la dimensión político-institucional antes de que le entremos a la parte electoral. Y me explico. El proyecto Jaguar era, hasta hace poco, el proyecto estrella del gobierno con el que pretendía llevarse los 2 años completos de lo que faltaba de su administración. ¿Cuál era el ensayo? Uno, demostrar que el gobierno tenía la capacidad de seguir siendo un actor político relevante para emprender obra pública significativa. Ciudad Gobierno y la Marina. Dos, era la forma que el gobierno podría tomar eventualmente para levantar una figura
de entre las diferentes figuras del chavismo para colocarla en la imagen de las personas costarricenses para llevarla hasta una candidatura presidencial. Y ese caso se llama Laura Fernández. Entonces, el proyecto Jaguar le servía al gobierno tanto en la dimensión político-institucional como en la dimensión electoral. Esta semana, la Sala Constitucional dio a conocer el resultado completo de su pronunciamiento con respecto al proyecto denominado Jaguar. Y la Sala Constitucional acaba de indicar que ese proyecto efectivamente lesiona la institucionalidad democrática en Costa Rica. Leo textualmente, dice, el proyecto es un claro retroceso y regresión de nuestra institucionalidad para decir que sí afectaba los procesos de contratación, que sí afectaba a la Contraloría General de la República y que sí afectaba los intereses del país respecto del resguardo que debe de tenerse sobre los recursos públicos. Entonces, vea qué interesante, esto que me estás diciendo da pie para decir, ok, se le cayó el principal proyecto al gobierno. Su proyecto estrella se desboronó esta semana. Para peores, sucede lo del caso, para peores para el gobierno, para mejor para el país, para la democracia, sucede el descubrimiento y los allanamientos de las investigaciones que se llevan en torno al caso Barrenador. ¿Qué hace el gobierno, Jonathan? Distraer la atención completamente. Se concentra en el caso Barrenador solamente en los elementos de estas falacias que se argumentan, tanto desde las respuestas de doña Pilar, de doña Laura, como del presidente, para distraer la atención de la ciudadanía. Ujú. Y lo pega con un elemento esencial, sabiendo que ya no tiene posibilidades con el proyecto de ley Jaguar, sabiendo que ha sido descubierta un posible foco de corrupción muy alto y teniendo el antecedente del otro foco de corrupción, que fue el cierre del Parque Viva, en donde también hubo allanamientos en el Ministerio de Salud, el gobierno se da cuenta que está en una crisis seria, muy, muy seria. Se quedó sin proyecto y lo encontraron con las manos en la masa en casos de corrupción. Entonces, ¿qué, ¿cuál es la salida automática de gobierno? La salida electoral. Entonces, doña Pilar Cisneros sale diciendo que ojalá voten los costarricenses para tener para el chavismo entre 40 y 45 diputados para la próxima elección, cosa que levanta todas las alertas porque eso ni es posible. Bueno, vos lo sabes mejor que yo, por la dinámica y la lógica aritmética que tienen las elecciones diputadiles, pero además lo dice el presidente de la República con un ensayo que venían hace rato. Esto no se lo inventó Claudio Alpizar, nuestro colega politólogo, se escuchaba y a mí me llegó por varias fuentes, varias personas empresarios me lo dijeron. Es posible que Chávez renuncie a la presidencia de la República y se lance como candidato a diputado. Entonces, eso, que es lo que en política llamamos un globo de ensayo, ¿verdad? Es un rumor que lanzamos nosotros mismos para ver qué opina la gente y empezar a recuperar ahí cuáles son los rumores que se dan y cuáles son las posiciones que se van a dar en torno a esto, aunque sea completamente imposible o sea risible incluso en algunos casos, bueno, resulta que hubo una entrevista en la que complacientemente se le permite a Rodrigo Chávez decir que ni lo, ni lo acepta ni lo descarta. Entonces, echan a andar de una vez la opción electoral para 2026 por los dos lados, por los dos voceros principales. Pilar Cisneros, por un lado, con el tema de tener 40, 45 diputaciones, Rodrigo Chávez con decir que no descarta la posibilidad de renunciar a la presidencia de la República y someter su nombre para ser candidato a diputado de la República. Pues, ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Perdona para terminar. dale, ¿Cuáles dale. son las consecuencias de esto? Que tendríamos por primera vez en la historia ese fenómeno, Mm. pero también la posibilidad que se le abre al propio Rodrigo Chávez de que los más de 50 casos que existen ante la Fiscalía que están siendo investigados, 54 aproximadamente, ya perdí la cuenta, eh, 54 casos de presunta corrupción puedan quedar en impunidad.
si logra la inmunidad que le prevé, que le provee la Diputación una vez si llega y que es posible que él llegara, él sí puede ser posible que llegue solo. No creo que con 45, pero que si Rodrigo Chávez se lance, sí creo que hay un núcleo de unos 8.000 a 20.000 votos que pudieran convertirlo en presidente, en diputado de la República y por lo tanto generándole una inmunidad que no había sido vista en Costa Rica en ningún presidente de la República. Nunca ningún presidente había tenido esa posibilidad de inmunidad ante actos presuntamente delictivos, como las tendría él, y nos pareceríamos mucho a lo que sucedió en Guatemala o en otros países en donde se les ha generado inmunidad a presidentes que han estado vinculados con casos de corrupción. Igual, Gustavo, hay otra hipótesis sobre estos apreciaciones de doña Pilar y don Rodrigo, y es que si no llega a pasar lo que ellos están vaticinando, también empiezan a encender las hogueras de algo malo nos están queriendo hacer y ahí también Claro, mantenemos un claro, clima de tensión claro, social que ya de por sí está alto. claro. Y eso es lo que ellos andan persiguiendo de manera permanente, polarizar a la población costarricense, desinformar a la población costarricense de manera tal que puedan mantenerse siempre dentro de ese umbral que les ha permitido tener una cierta popularidad. Gustavo, para ir finalizando en estos 7 minutos que nos quedan de programa, el, el gobierno sigue cantando solo o ya hay institucionalidad, ya hay oposición, ya hay otras voces que se levantan con constancia y sistemático para poder tener otra retórica, otro discurso a lo que ellos plantean. Eh, Eso es una excelente pregunta. Perdón, dije Duterte en el presidente de Indonesia, el dictador era Suharto. Nada más porque me acaba de acordar del nombre para rectificar. Este, esa pregunta que haces, Jonathan, es absolutamente de recibo. Y es probablemente la pregunta más importante en el escenario político costarricense. No existe de momento la articulación. Acuérdate que nosotros en ciencias políticas estudiamos por lo menos tres fenómenos, ¿verdad? La agenda, la articulación y la gestión de los procesos estratégicos. En este momento pareciera que la oposición no tiene ni la agenda correcta, o la agenda por lo menos, ni siquiera la correcta, no tiene una agenda, no tiene la articulación suficiente, interna o externa, para llevar este proyecto, su proyecto político, y no tiene una correcta gestión o no tiene una gestión de la propia oposición. Eso le ha permitido al gobierno. No es por, vamos a ver, esto, lo que ha estado sucediendo en Costa Rica no es por capacidad del gobierno, es también por incapacidad de la oposición. Y esta desarticulación que sufre la oposición nos pone en una situación bastante compleja en el país porque efectivamente no hay un contrapeso para el gobierno, un contrapeso real para el gobierno y ya las preguntas electorales, por ejemplo, no sé si te ha pasado que normalmente a las personas que estudiamos ciencias políticas, cada vez que se acerca la elección nos dicen, ¿quién va a quedar? ¿Quién va a quedar? Bueno, la pregunta en este caso es, ¿quién le hará oposición al chavismo? Así es. Esa es la pregunta que se está haciendo. Y entonces, cuando uno vuelve a ver los diferentes partidos políticos, se da cuenta que efectivamente la pregunta sigue siendo válida y pueda estar probablemente resonando en los próximos días, incluso meses. Terminamos con una reflexión, Gustavo, igual a como la empezamos. Al inicio te dije cuál es tu perspectiva de lo que está pasando, me y enumeraste una serie de hechos. En este momento te diría, ya ha pasado casi una semana o prácticamente una semana desde los allanamientos, de los dimes y diretes, de las conferencias, de las reacciones y demás. ¿Cuál crees que siga este caso? ¿Cuál crees que sea la ruta que siga este caso? Porque normalmente en Costa Rica 3 días y pasa la página, o viene un caso más grande que el de la caja, asustaría, pero Dios Dios guarde, sí. guarde. Pero, ¿cuál crees que sea la ruta que vaya a seguir? Porque no se están pidiendo prisión preventiva, se están pidiendo nada más que se aparten de puestos de la junta directiva, no los administrativos necesariamente. Pero, ¿por dónde crees que vaya a caminar este berenjenal? En lo judicial.
creo que efectivamente lo que vaya a seguir es que el dictamen de las, que los jueces y la juez que está en este caso dicte las medidas, las medidas cautelares. No me extrañaría que entre las medidas cautelares esté la separación de los puestos, al menos temporalmente, y esto hace que sigan ganando sus salarios, ¿verdad? Doña Marta seguirá ganando su salario, aunque esté separada de la junta directiva. Yo creo que eso es sano. Ojalá la judicatura así lo haga, porque me parece que es lo normal. Ya se vio que hubo intentos de torcer o por lo menos de afectar la prueba posible. Creo que en términos de medidas cautelares, también la firma cada 8 días, ¿verdad? Para saber que hay arraigo en el país, porque de repente se nos van, vuelan a otro lado. Caso Amador ya dio una señal al respecto. En lo político, creo que la Asamblea Legislativa debería tomar un papel muchísimo más preponderante. No sé si la comisión legislativa, Jonathan, sea necesariamente en este momento lo idóneo. Vos tenés mejor que yo el cálculo para el tiempo en el que esto podría ser una mejor opción, pero sin embargo sí creo que se tiene que hacer un debate reglado al respecto, para que por lo menos en términos de la Asamblea Legislativa haya una respuesta a lo que está sucediendo desde el punto de vista político y en lo electoral es urgente que alguien o un grupo o varias personas den a conocer que efectivamente lo que el chavismo está haciendo es su plataforma electoral de cara al 2026. No porque tenga ningún problema, no porque quiera que se vayan y no tengan opción electoral. No, 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 no. Es un asunto de que estén alertas de que efectivamente en el país ya se inició el 30 de septiembre, bueno, antitos, el proceso electoral no formal en Costa Rica, que todo lo que ha hecho el gobierno hasta ahora ha sido también de carácter electoral y lo va a seguir haciendo ahora con mayor ahínco. Esos tres elementos me parece que hay que tenerlos claros, tanto por parte de medios de comunicación, por grupos de presión, por los sectores de control, como por efectivamente los sectores políticos en el país. Igual viene una huelga de sindicatos de la caja en camino. Sí, sí, pero permitime aventurarme a hacer eh, una cosa que normalmente no hago. No trato de jugar de prestidigitador o de adivino de lo que vaya a suceder. En este caso creo que no va a pasar a más. Eh, el gobierno ha sabido lidiar con las acciones de movilización en el país, y lo de los sindicatos no va a pasar a más. Los sindicatos además tienen una muy mala reputación ahorita en Costa Rica y sus capacidades reales de tener incidencia están disminuidas, y el gobierno ha demostrado que poco le importa, como diría el propio presidente, le importa un pepino lo que hagan los sindicatos, lo que hagan las universidades, lo que haga la Corte, lo que haga la Fiscalía, lo que haga la Contraloría, lo que haga cualquiera que no sea aquellos que lo alaban y que estén de acuerdo con sus acciones. Es el caso de la caja del Barrenador el más importante de la historia de este siglo. No lo sé, pero sí que, como te decía, es el caso que va a hacer un parteaguas en lo jurídico, en lo político y en lo electoral para la presente administración. Gustavo, muchísimas gracias por tu lectura y por tus aportes. No, al contrario, muchísimas gracias a vos, como siempre. Un placer. Y gracias a todos los que han estado en 89.1 en plataformas digitales, en unos segundos en el canal de YouTube, se llama Red Democrática. Compártalo para que todos podamos tener mayor cantidad de insumos de lo que está pasando en Costa Rica y el mundo. Mañana, Gloria Navas va a estar con nosotros, así que no se lo pierda.